Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos los lectores, en este caso espectadores, a esta mesa redonda, una más, que celebramos en el Confidencial, en este caso para hablar de un tema de plena actualidad y que cada vez está más en nuestras vidas, como es la liberalización del sector ferroviario, donde estamos viendo pues, la llegada de nuevos actores y donde en el día a día pues, podemos ver que contamos con opciones distintas para un sector en el que España viene siendo estratégico desde hace muchísimos años, donde se ha hecho un gran esfuerzo en infraestructuras y en una segunda fase pues estamos viendo cómo este esfuerzo que se está haciendo como país pues llega también por la parte de los operadores de la liberalización del sector y también para integrarnos en la Unión Europea de una manera que cumpla con las exigencias que tiene Bruselas para el sector de la liberalización. Tenemos unas mesas redondas en las próximas horas que van a ser de lujo con los principales actores y para empezar pues vamos a dar paso a María José Rayo, que es la secretaria general de Transportes y Movilidad, que en este caso pues participa con nosotros para dar esta bienvenida a este foro. Así que muchas gracias a todos los que nos seguís en este nuevo foro que celebramos en el Confidencial. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Juan. Y quisiera comenzar estas palabras agradeciendo al Confidencial la invitación para participar en este foro sobre el modelo seguido en España para la liberalización de los servicios de transporte ferroviario de personas y las perspectivas que tenemos por delante. Desde luego, el Confidencial es siempre muy activo en la organización de este tipo de foros de debate, de reflexión y les felicito por ello. España ya adoptó en el año 2018 el modelo que iba a implantar para la liberalización de los servicios ferroviarios y concretamente para transponer al derecho nacional la directiva europea que establecía el mercado único en materia de transporte ferroviario. Y de esta manera, a través de un Real Decreto Ley, se estableció un doble modelo. Por una parte, los servicios comerciales, en los que se estableció que la apertura se produciría a finales de diciembre del año 2020, y por otra parte, los servicios sometidos a obligaciones de servicio público, en los que la apertura se produciría una vez que finalizara el contrato que tenemos actualmente firmado con Renfe para la prestación de este tipo de servicios, que dura hasta 2027 con posibilidad de prórroga de 5 años. Y se establecía también una diferencia de modelo, mientras que en los servicios comerciales se planteaba una competencia en el mercado, es decir, distintos operadores compitiendo entre ellos, prestando servicios de manera simultánea. En la parte de servicios, obligaciones de servicio público, que son los servicios de cercanías, las medias distancias o los servicios AVAN, se establecía un modelo de competencia por el mercado, es decir, un proceso de licitación y la prestación por un operador en monopolio una vez que ganara ese proceso de licitación. Y desde el principio el Gobierno apostó por que este proceso fuera un éxito. Desde luego, por una parte tenemos en España la red de alta velocidad más extensa de toda Europa y se trataba de maximizar el uso de esta red ferroviaria. Además, teníamos muy claro que había que proceder a todo el proceso dando seguridad a los operadores, porque el sector ferroviario exige importantes inversiones y es necesario dar certidumbre respecto a lo que va a pasar en los próximos años. Y en tercer lugar, y centrados en los ciudadanos, era fundamental aumentar la oferta de servicios y, a través de la competencia, el facilitar una reducción de los precios de los correspondientes billetes. Y, de alguna manera, el modelo para la implantación fue establecido por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, de manera que lo que hizo fue establecer una oferta de capacidad marco que se licitaba entre aquellos operadores que pudieran tener interés. Esta oferta de capacidad marco se establecía en aquellas líneas de alta velocidad que ya estaban consolidadas, que ya estaban terminadas. Todavía tenemos muchos tramos en España que están terminando las obras o en pleno proceso de construcción. Todo el proceso se planteó desde el principio para que fuera completamente objetivo, que fuera transparente, que fuera equilibrado y además no discriminatorio, y contó con la supervisión y con la conformidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Hay que indicar también que los operadores pueden solicitar capacidad ferroviaria al margen de este proceso de asignación de capacidad, que lo que hace es mantener la estabilidad durante un periodo de 10 años. Bueno, después de este proceso, 3 operadores ferroviarios obtuvieron esa capacidad, firmaron los correspondientes acuerdos marco con el administrador, Riel Esfera, que es actualmente Wigo, ILSA, que es actualmente Irio, y, por supuesto, Renfe. Wigo ya comenzó prestando servicios entre Madrid y Barcelona en mayo del 2021 y Madrid-Valencia desde octubre del 2022. Próximamente ya ha anunciado que va a iniciar los servicios en Madrid-Alicante. Irio está operando también Madrid-Barcelona desde noviembre del 2022 y Madrid-Valencia desde diciembre también del año pasado, y en breve, a final de mes, comenzará a prestar servicios con Sevilla y Málaga, y Renfe continúa prestando los servicios en toda la red tal y como lo hacía antes de este proceso. Y sí que me gustaría destacar que durante el proceso ha sido necesario ir tomando medidas para ir sorteando pues, las dificultades que iban surgiendo. En primer lugar, ha sido necesario para adaptar los acuerdos marco originales pues, a los efectos de la reducción de la demanda, de la crisis del COVID, luego de la crisis de Ucrania, de alguna manera, pues, ajustar, dando más flexibilidad a esa ocupación de capacidad que tenían comprometida de acuerdo con los acuerdos marco inicialmente firmados. Y de esta manera la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, autorizó o aprobó en enero y febrero pues, las correspondientes adendas a este acuerdo marco para permitir esta flexibilidad. También otro elemento que ha sido necesario, ya estaba previsto, pero se ha materializado, es que al final con 3 operadores los cuellos de botella pueden empezar a ser las estaciones, y de hecho ha sido necesario trasladar la cabecera de los servicios de la línea Madrid-Valencia desde la estación Puerta de Atocha, Almudena Grandes, a Chamartín, Clara Campoamor, excepto 8 servicios que continúa prestando Renfe desde Atocha, pero monitorizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que no supongan una perturbación a la competencia. En tercer lugar, bueno, pues en el marco que permite la normativa actual, pues se llevó a cabo una modificación del sistema de contratación de la energía eléctrica por el gran incremento de coste que ha tenido en el último año y pico, y que de alguna manera impacta de manera radical en la estructura de costes de este tipo de servicios. Y por último, sí que me gustaría destacar que en diciembre de este año se ha modificado legalmente todo lo referente al establecimiento de los cánones ferroviarios, es decir, a las cuantías que pagan los operadores por utilizar la red ferroviaria. De forma que ahora es ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias, a quien le corresponde establecerlos con todo un proceso de participación y la supervisión de la CNMC, pero que esto va a permitir un mejor ajuste a las condiciones de mercado de una manera mucho más flexible que anteriormente. Seguro que para beneficio y maximización del uso de la red ferroviaria. Y a fecha actual, la verdad que la valoración que hacemos desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es que el proceso está siendo muy positivo. Por supuesto, queda camino por hacer, siempre hay dificultades que hay que ir sorteando, nuevos retos, pero desde luego lo que podemos decir es que la utilización de la red ferroviaria y el número de usuarios se está incrementando de manera muy relevante. La propia Comisión Europea ha destacado positivamente el modelo que se ha utilizado en España, tanto por el Ministerio y por ADIF, para aplicación de esta normativa comunitaria, y desde luego califica la experiencia española como un caso de éxito y una referencia que puede servir de inspiración a otros países. Como decía, en los últimos meses estamos viendo incrementos de demanda importante. Después de toda la crisis que, como digo, en los años 2021 y hasta los primeros meses del 22, bueno, hubo en todos los servicios ferroviarios y en la movilidad en general. A partir del mes de abril de 2022 ya se superó la utilización de los servicios de alta velocidad en aquellos corredores liberalizados, y en el mes de diciembre ya el número de usuarios ha sido cerca de un 40%, un 39% concretamente, superior al mes de diciembre del 2019. Desde luego es un éxito. Y también es un éxito que los usuarios
prefieren el tren. En aquellos itinerarios, en aquellas rutas en las que existe una competencia entre el avión y el ferrocarril, cerca del 80% de los usuarios opta por el tren cuando hay una buena oferta de servicios. El impacto en precios, no disponemos de datos completos oficiales, pero es evidente que ha habido una reducción importante de precios. Hay distintos estudios parciales que la propia CNMC publicó datos que arrojan resultados muy positivos respecto a esta reducción de precios. Algunos dicen de un 25%, algún otro estudio establece en rutas concretas de un 42%, pero desde luego nadie duda del impacto positivo que ha tenido en los usuarios. Y somos en este momento el primer país europeo con 3 operadores y desde luego ahora el reto es que el resto de países europeos abran también sus mercados para conseguir realmente un mercado único en el ámbito ferroviario. Y me gustaría dedicar algunos minutos a los retos que tenemos por delante. Bueno, hemos llegado hasta aquí, pero queda mucho por hacer. Y me referiré concretamente a 4 aspectos. El primero es los nuevos corredores en los que se puede producir esta liberalización. En segundo lugar, me referiré brevemente a cómo se va a llevar a cabo la liberalización de los servicios de OSP. En tercer lugar, me gustaría hacer una mención breve al Reglamento de Servicios de Transporte Multimodal que va a presentar la Comisión Europea y, finalmente, compartir una reflexión sobre el papel de los servicios de alta velocidad para dar respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana. En cuanto a nuevos corredores, desde luego la perspectiva futura es que pues el corredor Madrid-Galicia, el corredor Mediterráneo o el corredor Madrid-León-Asturias puedan entrar en este proceso de apertura a la competencia. Sí que es deseable que las líneas estén adecuadamente terminadas para evitar de alguna manera problemas luego en la explotación. En cuanto a la liberalización de los servicios OSP, el Gobierno optó por mantenerlos en la prestación por Renfe. Son los servicios que afectan a la movilidad cotidiana de millones de usuarios y preferimos, de alguna manera, ir poco a poco en el futuro y mantener estos servicios que continuarán siendo prestados por Renfe hasta que acabáramos el contrato actual que tenemos con el operador. Sí que en el propio contrato con Renfe se estableció que un 3% de los servicios actuales se licitarían para empezar a prestarse por un operador privado, privado o no privado, por un operador que fuera el resultado de un proceso de licitación en el año 2026. Y estamos en este momento preparando toda la estructura administrativa para que ello pueda ser así. Desde luego, ya se ha publicado en audiencia pública una orden que regulará todo este proceso con las autorizaciones para poder prestar estos servicios y todo el proceso de otorgamiento, los derechos y obligaciones del prestador durante todo el proceso de vigencia de los contratos correspondientes. Una referencia muy breve al Reglamento de Servicios Digitales de Movilidad Multimodal, porque en la segunda mesa que hoy podremos compartir se va a hablar del tema más comercial, de comercialización de billetes. El Colegio de Comisarios está previsto que el próximo 21 de junio presente un reglamento con este título, Servicios Digitales de Movilidad Multimodal, que además nos va a tocar negociar en el marco del Consejo durante la presidencia española de la Unión Europea. Es un reglamento que pretende, de alguna manera, regular los servicios digitales que se prestan al ofrecer servicios de movilidad, incluyendo todos los modos, aunque sea progresivamente, pero en lo relativo a información, en lo relativo a la reserva de títulos de transporte y también en lo relativo a la venta. Y establecerá previsiblemente también un calendario de implantación, los modos de transporte que van a quedar sujetos al mismo, los territorios en los que se aplica y en qué condiciones, y desde luego pretende resolver las resistencias y las dificultades que se están viendo hoy en día para la venta de billetes intermodales o multimodales, de manera que sean transparentes para el usuario, que con un único billete puedas utilizar varios medios de transporte, casi un servicio puerta a puerta. Sin duda va a tener este reglamento un efecto en los servicios ferroviarios y máxime existiendo esta pluralidad de operadores.
Y ya para terminar, me gustaría compartir una reflexión sobre qué papel tienen que tener los servicios de alta velocidad en la respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana de los ciudadanos. Sin duda, este tipo de servicios, que son rápidos por su propia esencia, tienen que contribuir y deben contribuir a anclar población en aquellas zonas de España pues, más afectadas por el declive demográfico y, en especial, a retener a los jóvenes que pueden trabajar en un mercado de flexibilidad laboral en que solo unos días a la semana tengan que trasladarse a otra ciudad. Y para ello creemos que son necesarios dos tipos de medidas. En primer lugar, es necesario que existan servicios de alimentación de los servicios ferroviarios, servicios por carretera que conecten con el tren, de manera que no sean solo las ciudades que tengan estación ferroviaria de alta velocidad las que se puedan beneficiar de este tipo de medidas. En la Ley de Movilidad Sostenible definimos estos servicios como servicios de movilidad de conexión con el ferrocarril y, desde luego, su desarrollo es un reto porque es verdad que el mercado del transporte por carretera y el ferroviario a veces se han dado la espalda el uno al otro. Y en la Ley de Presupuestos del año 2023 hemos creado un sistema de subvenciones para facilitar la implantación de este tipo de servicios, que vamos a empezar con una experiencia piloto de servicios entre Soria y Calatayud, para que en Calatayud se puedan coger los servicios de alta velocidad pues, a Zaragoza, Barcelona o bien a Madrid. La segunda medida que es necesaria sería la existencia de abonos para usuarios recurrentes subvencionados en cualquier operador, no limitado al contrato que tenemos actualmente. También en este aspecto, en la Ley de Presupuestos del 23 hemos incluido la posibilidad de que los operadores privados puedan ofrecer paquetes de billetes para que sean utilizables por los bonos Avant y que luego fueran compensados por este uso. Desde luego, creo que es un mecanismo que tiene futuro, que no se implantará de hoy para mañana, pero que puede ayudar a mejorar la oferta que los residentes en una ciudad pueden tener para trasladarse una serie de días a la semana a otra ciudad. Y con esto termino ya para dar paso a las mesas de debate, desde luego que van a ser del máximo interés. La valoración que hacemos del Ministerio de todo este proceso es muy positiva, siendo conscientes de que hay que continuar trabajando para superar algunos retos. Creemos que es beneficioso el mejorar la rentabilidad social de las infraestructuras que hemos construido con el dinero de todos los españoles y, de esa manera, cuanto más uso, más rentabilidad social, que además aumenta la oferta de servicios para los ciudadanos a precios más asequibles. Se ha conseguido lo que también se consiguió con la liberalización del sector aéreo, democratizar el uso de los servicios de alta velocidad, además en este caso con el uso de un modo de transporte que es el más sostenible en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es una oportunidad no solo para los usuarios, es una oportunidad para la industria, es una oportunidad para la creación de servicios anexos, de nuevos modelos de negocio y, desde luego, creo que tenemos que aprovechar todo su potencial. Agradecer de nuevo al Confidencial la invitación a participar y, desde luego, estoy segura de que las mesas que van a venir a continuación van a resultar del máximo interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a María José Rayo, a la Secretaria General de Transportes y Movilidad. La visión de las instituciones que nos ayuda mucho de cara al debate que vamos a tener ahora. Primera mesa redonda en la que vamos a tratar la apertura de la competencia en el tren, el contexto, cuáles son los retos a los que se enfrenta, y para ello pues, pedimos que salgan al escenario 4 ponentes de lujo. Helen Valenzuela, directora general de Wigo; Guillermo Castrillo, director de Desarrollo de Negocio de Irio; Javier Pérez, director adjunto de Alta Velocidad y otros servicios comerciales de Renfe; y Roderick Donker-Vangel, que es Head of Supply Spain y Friends en Trainline. Así que muchas gracias a todos y os podéis ir sentando donde queráis. Y empezamos. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a todos los ponentes, gracias a Trainline en especial por propiciar este debate en un momento, como nos explicaba la secretaria general, tan interesante y que además, donde hemos visto ya que la liberalización ya es un hecho, ya tenemos
diferentes operadores compitiendo y circulando por algunas de las vías más importantes de ferrocarril que tenemos en España, pero todavía ese proceso, digamos que, vamos a decir que todavía está creciendo, naciendo, ¿no? Y que para ello tiene que seguir desarrollándose, tiene que seguir consolidándose y, de hecho, pues la idea es que ese esfuerzo que comentábamos que ha hecho España como país de dotarse de unas infraestructuras que han sido destacadas en muchas ocasiones por ser algunas de las mejores del mundo, sin embargo, todavía el nivel de viajeros que tenemos en España está lejos de países que en infraestructuras podrían ser comparables, como puede ser Francia, Italia, o ya por irnos a países como Japón, donde el desarrollo es muy amplio. Los datos hablan por sí solos. Trainline señala que el mercado de alta velocidad en la liberalización, en mayo de 2001, pues desde que entró Ouigo en esa ruta Madrid-Barcelona, los billetes se han abaratado de media un 49% con respecto a lo que teníamos antes de la pandemia. Por ejemplo, la CNMC, a los medios de comunicación, nos llegaba esta misma semana una nota de prensa diciendo que en el primer trimestre la línea que va a Valencia, también con la liberalización, está doblando los números que tenía respecto del último trimestre de 2021, con lo cual yo creo que estas cifras hablan por sí solas. La secretaria general comentaba cómo en determinados trayectos la opción del tren es preferida para muchos viajeros que otras opciones que puede tener, como puede ser la carretera o el avión. Así que en este contexto, pues yo quería, Rodric, empezar por ti preguntando, pues, ¿cómo ves tú, que tienes visión internacional, que has visto este proceso en otros países, cómo se está desarrollando la liberalización aquí en España? Muy buenas tardes. Hola, gracias por la invitación. Pues ha sido un proceso muy interesante. De hecho, nosotros hemos mirado lo que pasó en Italia para poder un poco prever qué iba a pasar en España. Más o menos hemos acertado en el sentido que en Italia hemos visto una bajada de precios del 40% y el número de pasajeros ha doblado. Estamos viendo la misma cosa en España, pero lo que es muy interesante lo vemos de una forma más acelerada. El nuevo operador en Italia tardó años en incrementar los números de servicios, pero aquí no. El modelo que ha seleccionado Adif fue de entrar muy rápidamente con el número de servicios que cada operador ha sido atribuido. Entonces el movimiento es mucho más rápido en España que lo que hemos visto en Italia. Pero sí, de forma lo que comentaste tú, con nuestros datos indican una bajada de precios de 49% en el Madrid-Barcelona en 2022 comparado con 2019 y en nuestro caso, con nuestros datos, una subida de pasajeros de más del 600%. Así que para nosotros un gran éxito y vamos a ver lo mismo en Valencia, Alicante y los corredores del sur. Hemos escuchado, como decía, la visión de Trainline transversal de cómo está funcionando la liberalización y quería seguir contigo, Ellen, comentando cómo lo estáis viendo vosotros como operador entrante, que habéis sido en parte quien ha roto el monopolio en España, pero venís de ser, vuestra matriz es el gran operador SENCEF en Francia, con lo cual sí me gustaría saber cómo lo estáis viviendo y qué os está pareciendo desde vuestro punto de vista la liberalización aquí en España. Vale. Bueno, pues primero daros las gracias Muchas a vosotros, gracias. El Confidencial, también a nuestro partner Trainline, perdón. Es cierto que Trainline nos ha ayudado a todos los operadores desde el día 1. Sois un acelerador de la liberalización y que nuestros destinos están muy ligados. ¿Qué significa? Que para que vosotros tengáis un crecimiento sano, los operadores tenemos también que tener un crecimiento sano. Como bien has dicho antes, en España se ha elegido un modo de liberalización original porque se ha organizado de manera muy proactiva por parte de Adif, el gestor de infraestructura. ¿Por qué? Pues porque aquí había una red de alta velocidad infrautilizada, había capacidad para otros operadores y entonces se hizo de manera masiva, rápida. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el mercado
se satura de oferta en un tiempo muy, muy pequeño, no de manera escalonada como en Italia o en Francia o en otros países. Entonces, ¿qué está pasando? Pues hay que incentivar que el shift modal se haga, porque el tema no es que yo le robe a mi amigo de Renfe todos sus viajeros, no es esto. Lo que queremos es que la gente abandone el coche y se pase al tren. Y para esto hay que incentivar, pero hay frenos. En España las autopistas son gratis. Se ha ayudado a todos los modos de transporte durante la guerra de Ucrania. No se ha ayudado a ningún operador que tenga un acuerdo marco. Entonces, yo lo veo de manera contrastada. Estamos contentos porque es un hecho. La liberalización permite atraer a nuevos perfiles al tren, pero hay frenos y a lo mejor podremos desarrollar un poco más. Perfecto, muchas gracias. Guillermo, vosotros sois el otro actor que ha venido a romper el monopolio y a que funcione una economía más de mercado dentro de nuestras redes ferroviarias. Y de nuevo me gustaría saber, comentaba cosas muy importantes y la verdad que desde el punto de vista informativo a tener en cuenta, Ellen, no sé si tú las compartes o qué te parece. Comparto totalmente la idea de que la gestión proactiva por Adif, por el Ministerio, de desarrollar esta liberalización o este modelo de liberalización con un incremento tan grande de oferta es resultado de las necesidades de optimizar la infraestructura, de una rentabilidad social, de aumentar el uso de las infraestructuras que han requerido una inversión muy grande por parte de los diferentes gobiernos que ha habido en los últimos 25 años. Sin embargo, es importante que para que pueda llegar verdaderamente esta rentabilidad social, el incremento de la demanda tiene que ser muy superior a lo que se está viendo ahora. Ha habido una tendencia muy positiva en los últimos meses, pero esta tendencia se tiene que continuar durante bastante tiempo. El proceso de entrada de un nuevo operador en una nueva ruta pues, cuesta, al igual que en las aerolíneas, etcétera, pero también en este caso, al haber, como decía Ellen, un exceso de oferta, pues tenemos una ambición de que verdaderamente la demanda, fruto de la liberalización, se duplique, por lo menos, respecto a los niveles de 2019, no los niveles de 2021, que son los resultados que se han dado por la CNMC, en los próximos años. Entonces, sí que hay muchos retos por delante en los que se debería trabajar, en los que trabajamos los operadores, pero también en los que debería trabajar el sector para poder acelerar y mantener este crecimiento constante hasta conseguir el objetivo fijado de maximizar las rentabilidades, de llegar a muchos más pasajeros y también de hacer un cambio modal que permita cumplir con los objetivos de sostenibilidad, que también es una de las obligaciones que se tienen con Europa y a nivel país, y en el que el tren juega un papel muy importante como modo de transporte más sostenible. Luego sí me gustaría entrar un poco más en esos incentivos, desincentivos para intentar que se desarrolle más la demanda, pero Javier, vosotros sois la otra parte, ¿no? Digamos muy diferente, que veis cómo llegan actores competidores y me imagino que para Renfe es una revolución en su manera de tener que trabajar, ¿no? En el día a día, del cómo venía siendo hasta 2019 que empieza. Un poco después empieza más consistentemente esta liberalización. Ahora, pues imagino que también un reto muy importante, ¿no? Sí, claro. Nosotros, bueno, pues nos parece una gran oportunidad y un reto. Es un cambio. Pasamos de ser el operador único, bueno, pues ahora somos el operador líder en este momento en el mercado, como por ejemplo en el Madrid-Barcelona. Y tenemos ahora mismo pues, el 57% de la oferta y, en cambio, pues, estamos ya en un 61% de la demanda de viajeros. Bueno, pues eso estamos viendo que nos da un valor añadido, que estamos trabajando en la línea adecuada para lo que se pretende de nosotros, para lo que se piensa de nosotros, y la liberalización pues, nos ha dado pues eso, un marco más abierto para todos, ha mejorado los precios, como hablaban aquí, y nosotros estamos enfocando todo en el cliente. Ahora mismo apostando pues, por satisfacer las necesidades del cliente y entonces en ese punto estamos.
Por entrar un poco en esos incentivos y desincentivos de los que hablabais, y porque creo que es un tema que ahora está de actualidad, Adif ahora mismo está trabajando en cómo va a diseñar las tasas, los recargos, etcétera, 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 que yo creo que a los operadores es un tema que os importa mucho porque en función de las tasas es el mayor coste que tenéis de cara luego a los billetes. Entonces sí me gustaría que pudierais entrar en eso, en cómo creéis que se deben diseñar esas tasas para precisamente que se consiga eso, que se pueda doblar ese tráfico que comentabas ahora hace un momento. Os la dejo y el que quiera entrar, sí me gustaría que pudierais hacer un comentario cada uno de este tema. Sí, el tema más importante al respecto o uno de los temas más importantes al respecto de la reforma de las tasas es que la regulación europea exige que se tenga en cuenta el concepto de lo que el mercado pueda soportar. El ferrocarril no pretende recuperar todos los costes de su mantenimiento o de su inversión, sino solo aquello que el mercado pueda soportar. Entonces es muy importante la forma en la que esto se determina. Aquí pues, hay diferentes formas de hacerlo, pero para nosotros sería muy importante que en este cálculo se tenga en cuenta, por ejemplo, cuál es la demanda objetivo. Si tenemos un objetivo país de aumentar, de un cambio modal, de aumentar la demanda de ferrocarril por 2 para conseguir reducir las emisiones de carbono, esto debe ser uno de los inputs al modelo, porque el modelo debe permitir que se alcancen estas demandas. Entonces, hay otras reflexiones sobre cuánto debe invertir el Estado o cuánto debe cubrir con subvenciones respecto de los costes de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, es importante que en el tema de las carreteras, por ejemplo, el Estado no solo está pagando por las inversiones, sino también cubre todos los costes de mantenimiento. Entonces, en el ferrocarril, por ejemplo, el Estado participa en cierta manera en las inversiones, pero no participa en cubrir ninguno de los costes de operación y mantenimiento de la red. Entonces, aquí sí nos parece interesante también que adicionalmente hay una reflexión de reequilibrio entre los diferentes modos que permita un cambio modal hacia transportes más sostenibles. Yo te propongo quizá completar un poquito. Los cánones para un nuevo entrante son hasta el 70% de nuestros costes el primer año. Entonces, estamos hablando, bueno, para un operador pequeño como Wigo, que nosotros solo tenemos 15 idas y vueltas al día y somos muy pequeños, si comparamos pues, en el Madrid-Barcelona, somos realmente el pequeño, nos vamos a dejar en 10 años 1.000 millones en cánones, en tasas, como dices. Entonces, en el tema de la adaptación, de la transposición de la directiva, también hay un tema de timing, porque en realidad pues, estuvimos esperando esta ley del sector ferroviario durante 2 años, ya ha llegado, ya nos lo ha dicho María José Rayo, y es una muy buena noticia. Ahora, para que las tasas dejen de ser tasas y pasan a ser un precio y que se tome en cuenta el mercado, Adif tiene que escribir un reglamento. Y lo que vemos es que vamos a esperar 2 años más. ¿Qué significa? Que vamos a explotar todo esto durante 4 años hasta saber cómo van a evolucionar los cánones, que son tan importantes en la P&L, en la cuenta de resultados de un operador. Y creo que ya ha llegado el tiempo para que, es cierto que España tiene un modelo muy interesante, muy innovador en esta liberalización, pero también ahora toca inspirarse de otros modelos en Italia, por ejemplo, para medir, para testar el mercado y ver si el mercado lo puede aguantar, puede absorber esas adiciones que estamos comentando, pues hay un test de mercado, se mide el mercado. Lo mismo en Francia, también están trabajando en un concepto de un operador normativo para ver si el mercado lo puede aguantar. Y yo creo que ahora tenemos que dar este paso aquí en España también. Es una reforma fundamental para que nosotros podamos seguir creciendo de manera sostenible. Rodrigo, Javier, no sé si queréis apuntar alguna cosa más. Bueno, nosotros evidentemente pues, los cánones forman una parte importante de la cuenta de resultados. Sabemos que el regulador pues, ha hecho un esfuerzo ahora para no aumentarlos durante la época toda de la pandemia
y bueno, estaremos atentos a lo que decida el regulador para saber lo que se va a ir decidiendo en estos años. Sí, no, yo creo que el ejemplo de Italia sirve también aquí, porque en Italia el regulador bajó el precio de los cánones que aplicaba en Italia y eso ha provocado un aumento de la demanda. Y lo que hemos comentado antes, lo más importante es ese cambio modal, ¿no? Cambiar que la gente no utiliza el avión, por ejemplo. Y en Italia ha sido un éxito inmenso porque el avión tenía un 50% de cuota de mercado y ha bajado a 17% en 5 años. Y eso es lo que queremos todos que pase, ¿no? Y por ir a la otra parte, que también la comentabais, los desincentivos, ahora mismo tenemos... Es verdad que en una fase muy inicial, por ejemplo, el tema de los peajes de las autovías españolas que comentaba, son gratis. Y por lo que veo, para vosotros este es un tema importante. Por ejemplo, INECO estaba, ahora no sé en qué punto está eso, pero estaba trabajando en ver si se le podía poner algún tipo de suplemento a los vuelos de corto radio, precisamente para incentivar pues, transporte, entiendo, más sostenible como pueda ser el ferrocarril. No sé en ese punto qué os gustaría que pasara y, bueno, ahora comentabais los objetivos como país a nivel medioambiental. Se tiene que redefinir el PNIEC. Yo no sé si hay dentro de ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima alguna referencia a todas estas cosas. En fin, de nuevo, claro, si hay una tasa a las carreteras, esto es, entiendo que es un incentivo fundamental para que alguien diga, pues en vez de ir a Barcelona o a Valencia en coche, me puedo ir en tren porque además es mucho más rápido. No sé cómo lo veis también, os la suelto al aire y el que la quiera que la coja. O sea, el PNIEC, por ejemplo, sí que incluye ya este cambio modal dentro de las hipótesis y tendencias hacia 2030. Entonces sí sería importante que estos mismos datos y resultados fueran compartidos por los diferentes ministerios y se tomaran las medidas necesarias para lograr los objetivos. Pero ya se contempla un cambio modal muy relevante, especialmente de carretera a ferrocarril. El equilibrio de cambio modal entre avión y ferrocarril, sobre todo, es en el caso de Madrid-Barcelona, donde queda un remanente bastante grande de avión. En el resto de las rutas el equilibrio es casi 90% avión y 10%, o sea, 90% ferrocarril y 10% avión. Respecto a lo que decías antes de los incentivos, sí que o desde el sector quizás, una de las peticiones sería los modelos que se utilicen para tasar los transportes más contaminantes, ya sea carretera o avión, deben ser instrumentos que sean adecuados para que en el momento de tomar la decisión se elija el ferrocarril en frente de los otros modos. Por ejemplo, un modelo de carretera en el que se pague una cuota anual por el uso del coche, pues no tiene un cambio en las decisiones de cada uno de los viajes. Sin embargo, un peaje pues sí tiene un impacto en cada una de las decisiones. Entonces, para nosotros nos parece más importante que se tomen ese tipo de medidas que afectan en el modelo decisorio. Y también es importante quizás que al final los modos de transporte o los impuestos que se recojan de estos modos de transporte más contaminantes se reviertan en acelerar, facilitar, fomentar los modos de transporte más sostenibles como puede ser el ferrocarril. Tendría menos sentido quizás simplemente gravar el transporte por carretera o gravar el transporte por avión sin que ese dinero sirva luego para fomentar un transporte ferroviario pues más competitivo para también atraer de los otros modos de transporte a los pasajeros. Yo miraría a muy corto plazo el precio de la energía. Se multiplicó por 5. Ninguna ayuda, bueno, ayudas a todo el mundo, al autobús, el carburante, bueno, todo el mundo recibió incentivos. El tren con acuerdo marco no recibió nada. Miro hacia Alemania, ¿qué veo? Alemania acaba de hacer validar por la Comisión Europea 1.500 millones de ayuda al ferrocarril y no se considera como una ayuda de Estado.
Pues ¿por qué? Los alemanes son muy pragmáticos. Es que la energía ha pasado a representar el 12% de nuestros costes al 25%. Entonces, bueno, a corto plazo yo veo que los vecinos hacen algo. Es cierto que estamos trabajando con Adif para cambiar un poco el sistema, ¿no?, de gestión de la energía, porque hasta ahora, a lo mejor no lo sabéis, pero Adif tenía el monopolio de la compra de la energía. Yo creo que Adif es, si no el más importante, uno de los más importantes. Sí, es el mayor consumidor de España. El mayor consumidor. Y no está considerado como electrointensivo y nos repercute el precio spot de la energía. Entonces, en el nuevo contrato que empieza este mes, los operadores, de manera independiente, vamos a poder hacer compras a plazo. O sea, ahora a partir de abril. A partir del mes de, final de marzo. Ajá. Vamos a poder ya pensar en coberturas. Pero, claro, nos hemos quedado también a medio camino, porque Adif no puede contratar a más de 5 años. El contrato que tenemos ahora son 33 meses. Entonces, la cobertura que se suele hacer, bueno, el sector aéreo, bueno, vosotros sabéis mucho de esto, nosotros en otros países de Europa compramos a 3 años vistas. Entonces, estamos empezando ahora a hacer la cobertura, entonces a corto plazo, pues es cierto que los precios que vamos a conseguir no van a ser tan interesantes y es tan importante bajar los costes para mantener precios bajos. Vemos que el precio bajo es la clave de una liberalización que no fracase. Si subimos los precios, paramos la liberalización en seco y la gente vuelve al coche. Lo vemos. Hemos visto que Iberia ha puesto aviones más grandes en ciertos orígenes destinos. ¿Qué vemos? Que en líneas donde no ha habido la llegada de un nuevo entrante hacia el sur, pues todavía la demanda se ha quedado un 25% por debajo de la prepandemia. Entonces, bueno, si queremos impulsar definitivamente el tren como el medio de transporte más limpio, hay que tener coherencia en las políticas de ayudas a los diferentes modos de transporte y que no haya discriminación hacia el tren. Bueno, sí, adelante. Sí, no, adelante, iba a hacer un breve comentario con respecto claro. a la energía, que es verdad que nos ha supuesto un coste muy elevado en los últimos año y medio desde la guerra de Ucrania. Nosotros llevamos un tiempo apostando por el tema de las plantas fotovoltaicas. Estamos implantando paneles solares en los talleres de Renfe para tratar de reducir el coste de la energía a través de eso y también a lo largo de los propios corredores de alta velocidad apostar también por ello. Estamos trabajando en ese sentido, mientras no se puede regular de otra manera el tema de la energía. Creo que querías comentar algo. Vale. Sí quería, porque me parece muy interesante esto que comentas y al final tiene uno tendencia a traerlo todo a los temas de actualidad y creo que, no sé si el hecho de que estemos también en un año de un ciclo electoral muy grande, claro, has tocado colectivos que yo creo que desde las instituciones o los poderes públicos ven que son muy sensibles a, por ejemplo, la gasolina. Si sube mucho, saben que eso genera un malestar. Entonces, no sé hasta qué punto eso no se tiene o no hay tanta sensibilidad a día de hoy a los precios, a lo que eso puede suponer para los precios ferroviarios. Aunque efectivamente la consecuencia es que seguramente no tanta gente se sube en el tren. Entonces sí me gustaría que pudierais hacer una reflexión a este respecto. Es decir, si creéis que la situación institucional puede ser ahora mismo un freno a todo esto que se comenta. Absolutamente. Yo creo que, desgraciadamente, los equipos en los ministerios se consideran a veces en tiempo de descuento. Y entonces, parálisis. Claro. Y esto es muy malo. Cuando decía que las tasas seguirán siendo tasas hasta que tengamos un reglamento aprobado, pues si tenemos que esperar 2 años a que salga, ya no estamos en el corto plazo. Y vamos, la liberalización no puede esperar 2 años. También quizás la alta velocidad ha generado o se ha generado como una promesa, la liberalización de la alta velocidad, de facilidad de conexión, de bajada de los precios, de mayor oferta.
Esto es un compromiso también que han adquirido desde el Gobierno con los ciudadanos. Entonces, sí que pedimos que este compromiso también pues, sea coherente con el resto de medidas, también en lo que respecta a la sostenibilidad. Pues hay muchos objetivos de reducción de las emisiones, objetivos de cambio modal, y pedimos que haya una coherencia entre todas estas promesas y objetivos con el apoyo al sector y la proactividad en el desarrollo normativo que permite favorecer el desarrollo del sector. Otro tema que quería poneros encima de la mesa, y además aprovecho porque por razones de familia política yo tengo mucha familia en Valladolid. Ese es un corredor que no tiene competencia a día de hoy y, sin embargo, cuando hablas con gente del entorno hay mucha gente que incluso se plantea vivir en Valladolid e ir a Madrid. Creo que el otro día salió un dato de 3.000 personas todos los días hacen ese viaje y muchos de ellos lo hacen en coche, que es mucho más lento y sobre todo para una movilidad diaria. Estamos hablando de 50 minutos, una hora que tarda el AVE, a más de 2 horas que te tardan en ir en coche, además de que tienes que ir conduciendo, etcétera, etcétera. No sé qué se puede hacer para desarrollar, además de los corredores que ya tenemos y que tienen que todavía consolidarse, si ese corredor que va hacia el noroeste en España, si hay posibilidad de que se desarrolle la liberalización ahí también. ¿Quieres empezar? Bueno, lo primero es que el caso de la conexión entre Madrid y Valladolid, por ejemplo, es, como comentaba la secretaria general, es una obligación de servicio público que en sí misma no se puede operar. O sea, es para los operadores privados hasta que no salgan las licitaciones de estos. Sí que nos parece que para relaciones similares, pero en corredores donde sí operamos, como puede ser la Málaga-Córdoba o el Sevilla-Córdoba, sí que es importante y aquí creo que se debería también tener una gestión más proactiva para permitir que todos los operadores podamos recoger viajeros y podamos recoger viajeros que estén subvencionados, no solo los que se suben ahora mismo en los Avant o los servicios subvencionados de Renfe. Comentaba antes la secretaria general que se ha diseñado un plan, un piloto para permitirlo, pero nos parece quizás un poco complicado. Nos parece mucho más sencillo modelos como puede ser el aéreo con las islas, en la que cualquier operador puede desarrollar esa ruta y luego hay un sistema simplemente en el que los residentes puedan recibir sus subvenciones. Entonces, nos parecería también mucho más adecuado el ir hacia modelos así que permitan que incrementemos incluso nuestra operación para ir desde Madrid a Valladolid para poder captar esos tráficos. No sé qué, Javier, antes querías comentar algo. Sí, bueno, no, decir que efectivamente es un corredor, el Madrid-Valladolid, que está dentro de las obligaciones de servicio público. Entonces hay un servicio de alta velocidad, media distancia, financiado por CaixaBank, financiado por el Gobierno y que además desde septiembre del 2022 se aprobó a través del Gobierno que hubiera unos descuentos en todos los abonos del 50%. O sea, se ha fomentado el corredor. Yo no sé si... yo no soy una experta del tema de las OSPs, pero yo entiendo que podemos pedir surcos. En Madrid-Valladolid podríamos, en teoría, sencillamente tenemos que declarar 18 meses antes a CNMC nuestra intención y que se haga un test de mercado, a ver si efectivamente nuestra nueva oferta pues, tendría un impacto en el equilibrio del contrato OSP. Entonces, yo diría que la puerta no está del todo cerrada y, desde luego, nosotros miramos todas las oportunidades de mercado. No te estoy anunciando que nos vamos a Valladolid, pero sí que de manera muy proactiva todas las oportunidades de mercado las miramos donde los trenes interoperables que tenemos pueden circular, porque desgraciadamente el ferrocarril es muy técnico y cada línea es de su padre y de su madre. Sí. Entonces, bueno, sería hacer un estudio de compatibilidad también de los trenes. Y esto no sé si es extrapolable a las cercanías. Si en algún momento dado, pues lo mismo, podría... Un 3% se va a liberalizar en el 2026, nos ha anunciado
Yo Ahora creo que la es un punto secretaria. muy importante de cara también a Trainline o plataformas similares a Trainline, es el hecho de poder, porque hemos hablado antes también de movilidad, ¿no? Y plataformas como Trainline tienen esa capacidad de ofrecer esta movilidad. Podemos combinar varias opciones y podemos cubrir todo el territorio español a través de todos los operadores. Y es una de las ventajas fundamentales de plataformas como Trainline. Porque ahí entiendo que vuestro papel es fundamental a la hora de acercar a la gente al tren, porque muchas veces, vuelvo a poner el ejemplo que me pilla más cercano, me dice, "Oye, puedes ir en una hora y además ahora con subvenciones, etcétera, de Valladolid a Madrid". Y dice, ya, pero es que Madrid es muy grande, tú llegas a Chamartín y luego te tienes que mover. Entonces, en función de a dónde sea tu destino final, te puede interesar más o menos. Yo creo que en ese sentido la optimización que podéis hacer desde plataformas como Trainline es clave, ¿no? Para Sí. precisamente también que se incentive el que yo diga, oye, pues estoy viendo aquí que cuando llego puedo coger esta línea y me merece la pena, ¿no? Si lo tengo que pensar yo, si tengo que... Porque claro, pues, llega a Madrid, ahora qué línea cojo, tal. O sea, si hay una inteligencia, digamos, ahí, un algoritmo que me ayuda, pues también es un incentivo, ¿no? Claro, y no solo es Valladolid-Madrid, es Valladolid-Zaragoza o Valencia, y también toda la parte, hemos hablado de la España vaciada, también ahí pues podemos conectar los autobuses con trenes, y ese es un papel fundamental que tenemos. Si puedo añadir Sí. algo, yo creo que es fundamental que haya una planificación de la movilidad física. Antes de hablar de cómo vender un billete complementando la larga distancia con la última milla tiene que entrar en la planificación física de las estaciones, del servicio de autobús, cómo damos un buen servicio al ciudadano. Te doy un ejemplo. Nosotros paramos en Tarragona. Pues cuando llegan 150 o 200 personas, llegan a la estación y cómo van a su destino final, porque Camp de Tarragona no está en el centro. Claro. No hay autobuses casi, o si hay autobuses, no tienen la capacidad de absorber todos estos viajeros que llegan de golpe. Entonces, pues tienen que coger un taxi. Hay que pensar realmente en la planificación física, y una vez que ya tengamos una intermodalidad organizada real en el terreno, pues ahí la potencia de las plataformas como Trainline va a ser, enorme. Sí, ahí yo estoy de acuerdo que es muy importante que la multimodalidad va a favorecer a aumentar la capilaridad y a llegar a todos los destinos. Pero el primer paso es hacer sencillo y sin fricciones el viaje multimodal a través de ya sea estaciones multimodales o servicios multimodales, pues que los autobuses lleguen casi hasta la puerta de la estación, que lleguen en los horarios adecuados, que haya oportunidades de intercambio y que se simplifique en lo posible toda esta intermodalidad, que todavía queda mucho por hacer. Hay muchas estaciones que no son multimodales. Aeropuertos. Aeropuertos que todavía no son multimodales tampoco. Conexiones entre estaciones de autobús y estaciones de tren que no son tan sencillas. Servicios rígidos de autobús que quizás no encajan con las estaciones o con los servicios que se dan ferroviarios. Entonces hay mucho trabajo por hacer para además de ofrecerlo en plataformas digitales, el permitir ese viaje door to door que sea suficientemente competitivo y una buena experiencia para que los clientes lo elijan. ¿Por dónde veis que está... ¿Dónde veis más potencial de crecimiento para el tren en cuanto al tipo de viajero que lo coge? Es decir, hay un viajero de negocios que puede crecer mucho, o quizás más en turismo, más en fin de semana, más entre semana. O sea, ¿cuáles son un poco los vectores de crecimiento que vosotros veis? Y respecto a esto último que comentabas, yo no sé desde vuestras posiciones cuánto tenéis, si veis incluso una resistencia cultural. Yo creo que España es un país, pues en cierto modo, muy hecho al coche privado. Tengo la sensación que en otros países de Europa esto no es
tan así, es decir, que sí que se coge con mucha más naturalidad el ferrocarril. Entonces, yo no sé si las dos cosas, ¿por dónde veis el crecimiento y cuáles son los esfuerzos que a nivel cultural podéis hacer para que la gente incluso lo vea cada vez más sexy, el poder desplazarse con este tipo de medios de transporte en lugar del coche privado, que es verdad que está cambiando, pero hasta hace poco es que el coche privado era casi una cuestión de estatus, ¿no? Y la gente lo tenía, era casi un bien aspiracional, ¿no? El tener un coche privado y cuanto mejor, pues más estatus, ¿no? Pues eso sí me gustaría saber cómo lo trabajáis y cómo lo valoráis. Precio. Es que no hay nada más sexy que un precio bajo, que tu familia ya se pueda subir a un tren. Tenemos un precio fijo a 5 euros hasta los 14 años. Y gracias a esto, pues hemos cambiado realmente el perfil de la gente que se sube al tren de alta velocidad. Es que recibimos a veces cartas muy emocionantes de niños, hijos de parejas separadas, que nos dicen gracias, porque ya puedo ver a papá y a mamá todas las semanas. Hemos cambiado realmente el paradigma de la alta velocidad. Y esto gracias a un precio que se tiene que mantener bajo para que las familias, los estudiantes, los autónomos puedan viajar más. Y yo, sinceramente, creo que el público profesional no va a volver al nivel de prepandemia, pero ahí, Javier, a lo mejor tú tienes más datos, ¿no? Pero creo que realmente la pandemia va a dejar huella, que se va a reorganizar el mercado de manera diferente. Cuando teletrabajas desde casa de tus padres, tus primos o si tienes la suerte de tener una residencia secundaria, hay movimientos, hay movilidad que se está generando otros días también de la semana, las puntas del lunes y del viernes, pues esto se va ensanchando, ¿no? El jueves empieza a ser también un día interesante. Claro. Entonces, bueno, pero como bien dices, es un cambio cultural. La gente todavía no se cree que esos precios bajos no son una promoción de lanzamiento. Entonces, para que la gente piense en el tren, se plantee coger el tren, pues necesitamos tiempo. Es una revolución cultural. Y entonces, bueno, cuando hablábamos de un ramp-up, de una oferta que aumenta de manera brutal, la creación de demanda no puede ser tan rápida, porque hay un cambio cultural por en medio y aceptar que no utilices tu coche y también el uso del coche. Ya los jóvenes, los millennials, no quieren sacarse el carné. Tampoco quieren ser propietarios de un coche. Es más, van al uso más que a la propiedad. Entonces, esas referencias creo que nos van a ayudar en el futuro, pero necesitamos tiempo. Sí. Totalmente de acuerdo en que el proceso de cambio de hábitos es paulatino y que lleva cierto tiempo. Es un tema de precios competitivos y es un tema de experiencia de viaje, de flexibilidad, de tener productos adaptados a las diferentes tipologías de clientes, que los clientes también puedan elegir las plataformas donde compran, ya sea en las propias canales de los operadores o en plataformas como Trainline, y tener todas estas opciones para dar facilidad a la elección, dar productos muy competitivos y poco a poco hacer ver que la alta velocidad es un producto para todos y hacer un cambio también de hábito y mental desde otros modos de transporte. También es importante en el momento en el que conecte la alta velocidad con el aeropuerto, consideramos que es uno de los hitos también muy importante para que la alta velocidad sea el feeder de todos los vuelos internacionales que salen desde Barajas. Entonces, en los próximos años, con la llegada con el tercer hilo y los proyectos subsiguientes que va a haber para ampliar esta estación, dará oportunidad de que diferentes aerolíneas puedan llevar a sus pasajeros internacionalmente hasta Madrid y luego distribuirles a diferentes destinos en alta velocidad. Esa es un poco la segunda parte de tu pregunta, que es, lo olvidamos también, pero eso es la gran fuerza de Trainline, es el cliente extranjero, el turista, ¿no? El turismo extranjero. Y ahí nosotros ayudamos a dar a conocer al mundo entero pues, todas las opciones y las facilidades de viajar en España. Y ahí tenemos un papel fundamental.
porque quizás comparando con otros países es mucho más conocida la alta velocidad, los turistas hacen mucho más turismo interciudad utilizando alta velocidad, y en España todavía es una de las oportunidades de crecimiento para desarrollar este tipo de tráfico, como comentaba. Efectivamente, han cambiado los hábitos de conducta y siguen transformando, y vemos que hay un cambio importante en la parte profesional por el tema del teletrabajo, la pandemia, eso ha evolucionado. Creemos que el precio es importante, pero bueno, también vemos más cosas. Nosotros por eso pues hemos creado una línea, un producto que es el Hablo, con un precio bajo, ¿no?, de low cost, pero seguimos buscando otras alternativas para otro tipo de viajero que quiere otras cosas distintas, diferentes. Y entonces por eso mantenemos el producto AVE que tenemos desde y el producto Hablo. Pues muchas gracias. Me están diciendo ya que nos hemos pasado de tiempo. La verdad que se hace muy corto y contéis cosas muy interesantes para los que no conocemos tanto el sector, que la verdad que merece la pena escucharos. Javier, Helen, Guillermo y Rodri, muchísimas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Y comentaba Helen ahora el precio. Bueno, pues para hablar de billetes, de competencia, de cómo se está desarrollando todo ese mercado y que al final los que somos sobre todo consumidores, usuarios de tren, nos interesa, pues les invito a que se queden en la siguiente mesa redonda en la que vamos a tratar todos esos temas. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Gracias a vosotros. Gracias. Saludamos de nuevo a la audiencia del Confidencial en esta tarde en la que estamos haciendo un repaso, un análisis a las tendencias en el mercado ferroviario, un mercado ferroviario que está cambiando mucho, que se ha liberalizado y que tiene que seguir creciendo. Si en la primera mesa teníamos unos muy buenos ponentes y muy representativos de todo lo que está viniendo, pues esta mesa segunda también vamos a hablar de competencia, vamos a hablar de regulación y para ello tenemos a Patricia Cordovilla, que es directora de Transportes de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Muy buenas tardes. A Juan José Montero, que es director de la Florence School of Regulation, profesor de UNED y Counsel en Lab. Muy buenas tardes. A Juan Jesús García, que es Head of Industry Affairs en EMEA en Amadeus, empresa de las grandes del IBEX, y Guillermo Serrano, que es Head of Government Relations Spain en Trainline, que también Trainline ha tenido participación en la anterior mesa. En este caso, como decía, y si te parece, Patricia, empezamos por ti, de competencia, de regulación y un poco pues lo mismo. Desde el regulador, desde la CNMC, tenéis un papel muy importante dentro de todo lo que tiene que ver con la liberalización, en este caso por las materias que reguláis. Me gustaría también, en una primera aproximación, cómo lo veis y qué retos afronta ahora mismo el sector. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan. Gracias por la invitación. A ver, la CNMC ya lo ha comentado la Secretaría General de Transportes en la apertura y algún operador de la mesa anterior también se ha referido a nosotros. Hemos jugado un papel digamos, de supervisores, de árbitros en todo el proceso de liberalización. Hemos estado vigilando que el mercado se abría en condiciones adecuadas para la entrada de la competencia. Hemos colaborado con ADIF y luego hemos aprobado los acuerdos marco para la introducción de competencia en estos 3 corredores. Decía una cosa importante la Secretaría General al principio, y es que hay mucha confusión sobre si todo el mercado ferroviario está liberalizado o solamente se han liberalizado y solamente puede haber competencia en los 3 corredores que han sido objeto de los acuerdos marco. Bien, el mercado español de transporte ferroviario está liberalizado en su totalidad. Tenía razón Helen Valenzuela cuando decía en la mesa anterior que cualquier operador puede pedir capacidad, por ejemplo, en la línea de Madrid-Valladolid, y si el operador, si las partes en el contrato regulador, en este caso, puesto que es una línea en la que se prestan servicios con obligación de servicio público, lo requiere, se hace un análisis sobre si la entrada de un operador nuevo
de alguna manera desequilibra ese contrato regulador, pero en el caso donde las líneas en las que no se prestan servicios de OSP, la entrada es completamente libre en principio. Se pide la capacidad y Adif la tiene que conceder en el caso de que exista capacidad, no haya ninguna dificultad técnica. Bueno, este tipo de cosas son las que nosotros supervisamos en el sector ferroviario. Estamos pendientes de abordar todos los cuellos de botella que pueda haber para que dificulten la entrada de competencia en el sector. Y estamos también vigilantes pues para abordar todos esos retos a los que han hecho referencia los operadores, ¿no? La cuestión de los costes, del incremento de los costes de la energía, el tema de los cánones que nosotros también supervisamos. Estamos trabajando para que las condiciones sean las idóneas para que siga entrando competencia en otras líneas donde todavía no la hay y para que los procesos que acaban de comenzar pues, alcancen el éxito que todos esperamos. Muchas gracias. Salto contigo, Guillermo. Sí me gustaría entrar en un tema que es cómo afecta la digitalización al sector. Estamos viendo un poco que las últimas tendencias, el Big Data, los algoritmos, vosotros manejáis cantidades ingentes de este tipo de datos que además entiendo que ayudan mucho a ver tendencias, a explicarse cuáles son un poco las preferencias de uso y que eso también puede contribuir a desarrollar el sector. Entonces, sí me gustaría en una primera aproximación que nos explicaras un poco la digitalización, qué papel juega en todo eso. Sí, gracias. Yo, si quieres, te explico efectivamente un poco el modelo o de qué se trata esto de los servicios digitales de movilidad multimodal, como se refería la secretaria general al principio, o plataformas digitales de distribución de tickets independientes, ¿no? Que es como puede ser Trainline, que además creo que enlaza bien con los cambios culturales con los que comentabais también en la mesa anterior. Cuando hablamos de esto, realmente nos referimos a plataformas digitales, como puede ser Trainline, entre otras, que ofrecen un servicio a los usuarios para poder planificar una ruta, se les ofrece una agregación de todas las posibilidades alternativas disponibles en esta ruta, en base a unos ciertos parámetros que ellos han incluido, y por supuesto también la posibilidad de adquirir el ticket o los tickets del medio de transporte o los medios de transporte alternativos o empresas dentro de un medio de transporte, que de ahí la parte multimodal que puedan requerir para llevar a cabo todo este viaje. En este sentido, empresas, Trainline lo ofrece en el ámbito, como han comentado antes, del tren convencional y tren de alta velocidad, pero también en el autobús, lo comentaba Roderick también en la mesa anterior. En este sentido, plataformas como Trainline, como otras en el sector, son un agente fundamental en la consolidación del transporte ferroviario y, por supuesto, en esta transición hacia a un transporte descarbonizado, una movilidad sostenible, que al final es donde queremos llegar, potenciando el transporte ferroviario en nuestro país y en Europa, por cierto, que también es la posibilidad. ¿Cómo impulsamos esto? Y esto engancha un poco también con la parte de los cambios culturales que comentabais, hacemos más atractiva este medio de transporte o la oferta para los usuarios potenciales, y de esta manera incrementamos el flujo de usuarios hacia los operadores ferroviarios en este caso, y por supuesto esto lleva a esta movilidad más sostenible, esta reducción de emisiones contaminantes en el ámbito del transporte. El transporte ferroviario, como sabemos, es un transporte limpio. Por ponerte algunos ejemplos a lo que me refiero, cuando un usuario entra en nuestra plataforma, ellos lo primero que encuentran y por qué es conveniente es la facilidad o la simplificación que encuentran. En un contexto de liberalización ferroviaria, hablábamos de varios operadores bastante exitosa en España, con bajadas de precios, con aumento de la demanda, etc. También implica una mayor complejidad para el usuario cuando va a planificar un viaje, pues hay muchas más opciones, lo cual, como digo, es fantástico, pero también es más complejo. Este tipo de operadores, efectivamente, pues simplifica, como Trainline, simplifica y ordena esta complejidad. Como te comentaba, esto es muy importante también, y perdón que haga referencia, pero ha salido también en la mesa anterior,
a una persona, un turista o una persona no española que nos visita en España, que afortunadamente son muchos millones cada año, pues que no conoce el entorno local, no conoce cuáles son los operadores, no conoce cuáles son las posibilidades, o un viaje que también haya que sea internacional, que sea dentro de Europa, que tengas que hacer una conexión en otro país, pues igualmente que no conoces. De esta manera, plataformas digitales como Trainline, insisto, como otras, ofrecen esta posibilidad en una especie de, la podemos llamar una especie de ventanilla única digital, planificar un viaje y adquirir esta serie de billetes, si tienes que hacer conexiones, en una sola experiencia, digamos, de reserva, aunque haya varios billetes. Esto facilita y hace tremendamente más atractivo el acceso al tren y, por supuesto, encontrando unos precios pues, mucho más bajos, o los precios más bajos, perdón, o el trayecto más rápido, si quizás dependiendo de insisto, los parámetros o personalizando la oferta al final a lo que busca el usuario. Insisto, haciendo más atractiva esta oferta. Y por último, fomentando la competencia. En agregadores, en vendedores de tickets independientes, de billetes como Trainline, todos los operadores tienen la misma visibilidad, la misma. Tanto los más conocidos, obviamente, los históricos, los antiguos servicios públicos, como los nuevos entrantes. Esto fomenta o facilita la entrada. Comentaba también antes Elaine de Wigo, pues un poco cómo va de la mano y fomenta la entrada de estos nuevos entrantes. Y esto, como estamos viendo, afortunadamente está generando pues, una reducción de precios, un incremento de la demanda y una reducción de emisiones contaminantes, lo cual es fantástico y es muy positivo. Y ya por último, y termino, creo que es interesante también ver las plataformas digitales de agregación, de venta de tickets independientes como un network que al final conecta diferentes modos de transporte, cuando hablamos de transporte multimodal, para que los usuarios pues, puedan planificar un viaje no teniendo que basarse en un solo medio de transporte también, sino pudiendo conectar varios modos de transporte, lo cual es un gran valor añadido. Juan Jesús, gigante como Amadeus en lo que es la gestión de billetes, ¿cómo ve esta liberalización y hacia dónde creéis que tiene que ir vosotros, que tenéis mucha experiencia en todo esto, en muchas de las cosas que nos comentaba Guillermo, aunque desde otra óptica, vosotros ¿cómo creéis que debe avanzar todo esto? Bueno, pues en primer lugar, gracias al Confidencial, Trainline, por la invitación. Yo me voy a hacer eco de bastante de lo que ha comentado Guillermo, porque creo que refleja un poco parte de la pregunta. Desde nuestro lado, nosotros vemos que es una tendencia en la que llevamos trabajando con el resto de la industria desde hace ya 10 años, no es algo que es de ahora, ¿no? ¿Cuál ha sido el factor que ha acelerado y por lo que nos trae a eventos como este y a otros recientemente? Tuvimos uno en la Unión Europea y haré referencia ahí donde lanzamos un estudio, ¿no? Bueno, pues precisamente la liberalización del sector ferroviario, ¿no? Y ese, digamos que es un motor en el que vemos, y España es un buen mercado para observar esto, donde esa generación de competencia pues está generando algunos de los temas como lo que hemos visto, ¿no? Pues que haya bajadas de precios, que haya más colaboración. En el momento que hay competencia hay más colaboración entre los jugadores y ahí estamos viendo cosas que ya sucedían. Es decir, probablemente algunos de nosotros hayamos contratado un vuelo con Renfe o hayamos contratado un bus con un vuelo de algunas de las compañías. Los ejemplos que ha mostrado es el potencial que está todavía digitalmente por descubrir y por poner en manos del consumidor. Es decir, la digitalización no deja de ser una herramienta para poner el poder y la capacidad de elección en manos del consumidor. Y eso a día de hoy todavía tiene una serie de barreras que la Unión Europea ha identificado muy bien, la Comisión Europea en el proceso de Multimodal Digital Mobility Services Regulation, a lo que ha mencionado la secretaria general esta mañana, que entendemos que aplica no solo al sector ferroviario, sino a todos los sectores de transporte. Entonces, la primera reflexión importante es, para que esto sea, tenemos que garantizar que la competencia sea efectiva, para que la información llegue al consumidor, y ahí es donde los intermediarios, y nosotros somos un potenciador tecnológico de los intermediarios y de los proveedores, la información llegue al consumidor. Podríamos poner muchos ejemplos, yo os invito al estudio que nosotros lanzamos recientemente a nivel europeo, donde precisamente hablamos de un concepto que se llama falta de visibilidad digital.
Y eso se refleja en los ejemplos que ha mencionado Guillermo y que se han mencionado hoy. A día de hoy, tanto un extranjero que viene a España como un español que se quiere mover por el extranjero, cuando tenemos que planificar nuestros viajes, la oferta multimodal no es evidente, no es visible. Yo me voy a Florencia, ¿no?, invitado o a un trabajo con decir, yo puedo ir con un vuelo o puedo ir con un vuelo y coger un autobús o con un vuelo y coger un ferrocarril. Eso a día de hoy a mí me encantaría que lo pudiera tener Trainline, que lo pudiera tener 20 agencias de viaje, que lo pudiera tener una aerolínea, que lo pudiera tener un ferroviario. Eso no sucede hoy. Y es parte de una de las conclusiones a las que llegaba este estudio, ¿no? Ese acceso a los datos, que se puede hacer de manera abierta, que se puede hacer de manera no discriminatoria, eso va a redundar en un beneficio para que esa oferta llegue a los consumidores. De manera que los consumidores seamos los que podamos comparar y decidir a través del precio, a través de las emisiones de carbono, a través de los horarios y de lo que sea más conveniente, ¿no? Entonces, volviendo a ese tema, para nosotros creemos que es una oportunidad única, es una oportunidad en la que vemos que la industria se está moviendo, que requiere todavía mayores incentivos. Aquí se ha hablado mucho de tasas, se ha hablado mucho de taxes. Yo me gustaría que se hablara más de incentivos a la demanda e incentivos a que los intermediarios y todos los actores inviertan, sigan invirtiendo en acelerar algo que es una tendencia, ¿no? Y en quitar algunas de las barreras como las que estaba mencionando, ¿no?, que sobre todo para nosotros, desde un punto de vista de un proveedor de servicios de tecnología, reside, ¿no?, y no porque lo digamos nosotros, lo dice la propia Comisión Europea, en el acceso a los datos por parte de los proveedores de transporte a nivel general. Entonces, más competencia va a favorecer al consumidor. No voy a decirlo yo, ya se ha dicho muchas veces, van a bajar los precios. Y ahí os dejo con un dato que aparece en este estudio, que está accesible en nuestra web. Si logramos este mercado potencial a nivel europeo, si se desarrollan los servicios multimodales digitales, estamos hablando de 500 millones de pasajeros, 30 billones de euros y una reducción en el impacto de emisiones de carbono del 5%. Yo creo que eso merece la pena que nos lo tomemos en serio. Por hilar con esto, Juan José, y un poco desde tu perspectiva, luego la misma pregunta a Patricia, ¿qué puede aportar los reguladores y un poco viendo cuál es el panorama también que hay en otros países para precisamente que esto se desarrolle? Hablaba ahora Juan Jesús de incentivos, pues yo creo que ahí es la regulación, ¿no? Aquí tenemos que mirar para que nos diga, oye, por dónde podemos ir y conseguir al final los objetivos de desarrollo, de consolidación de este mercado. Pues los reguladores pueden hacer y están ya preparando una acción muy decidida en este campo, ¿no? Y yo creo que precisamente lo que me gustaría es empezar dando la bienvenida a este debate, porque este debate está, yo creo que es una de las primeras veces que veo yo un debate público centrado en este tema en concreto en relación con una norma que se está preparando en la Unión Europea, que es de las que, en mi experiencia, de las que está generando más tensiones, más debates y más intensidad en el debate público ahora mismo en la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante que ese debate se traiga a España, se hable sobre ello, todos participemos, ¿no? Por tanto, enhorabuena al tema y muchas gracias por la oportunidad de participar. ¿Qué pueden ofrecer los reguladores? Yo creo que hay dos elementos. Hay un primer elemento. Aquí hay un papel muy importante de los intermediarios, Amadeus, Trainline, pero los intermediarios siempre son unas entidades que están en una relación de amor-odio con los intermediados, pero es de siempre. Y por poner un pequeño ejemplo del transporte, los taxistas siempre han tenido dudas con las radioemisoras si discriminaban o no, si le estaban dando los servicios a sus amigos o no. Aquí no hay nada de tecnología, es la cosa más tradicional, el radiotaxi. Todos los agentes inmobiliarios, los intermediarios son necesarios, dinamizan los mercados, las entidades intermediadas los necesitan, quieren trabajar con ellos. Lo hemos visto en la sesión anterior. Son partners, quieren trabajar con los intermediarios. Pero al mismo tiempo siempre hay una sospecha sobre esa labor de los intermediarios, si están haciendo bien el trabajo, si sus comisiones son excesivas, son necesarias. Siempre hay una relación de amor-odio. Si luego encima introducimos el elemento digital y la posición, digamos, de estos nuevos intermediarios digitales que todos conocemos, pues lo hemos visto en las digitalizaciones, esos grandes intermediarios, pues en los mercados de publicidad, por ejemplo, estamos en medio digital, ¿no? De la publicidad digital, los intermediarios tipo Airbnb, Booking, Uber, pues digamos es que esta relación de amor-odio y los equilibrios de poder dentro de estas relaciones se lleva ya a un nivel muy superior al que era esa tradicional relación con esos intermediarios, ¿no? Y entonces es donde entra la regulación.
digamos, introducir unos equilibrios en la relación entre todos estos jugadores. El punto de partida es, después ya de estos años de digitalización, que llevamos ya, en fin, pues fácilmente, pues, si no 20 años, por lo menos una década de digitalización bastante intensa en muchos servicios, pues uno cuando empieza a buscar en su móvil servicios de tren, avión, pues no acaba de estar ahí, no acaba de llegar, y no porque la tecnología sea un obstáculo, porque la tecnología, toda esa información, la posibilidad de comprar los billetes, la tecnología está ahí. Algo está fallando en las relaciones, en unas ciertas desconfianzas entre todos los actores que hacen que no acaban de fluir los datos, no hay una relación de confianza entre todos los actores. Y ahí es donde la regulación puede facilitar y acelerar una relación más constructiva entre todos estos actores y buscar también unos equilibrios, digamos, en las relaciones de poder económico entre unos actores y otros, ¿no? Y en esos, digamos, esa es la aproximación que se está haciendo para empezar pues, en este reglamento que se está preparando por la Comisión, pero luego también pues, en toda una serie de normas a nivel nacional que están jugando de intervención de reguladores para aterrizar luego esto ya en la realidad de todos los días. Por tanto, la regulación es el acelerador de esta realidad de la digitalización del transporte. Muchas gracias. Y Patricia, pues te lanzo un poco con las reflexiones que han hecho los anteriores ponentes. Sí me gustaría que puede aportar la regulación o cómo puede la regulación entrar a potenciar, maximizar todo este desarrollo que estamos viendo. Sí, bueno, lo primero decir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Juanjo. Efectivamente, la regulación está para solucionar pues aquellas cuestiones que el mercado no es capaz de solucionar. Está claro que hay un beneficio social importante que se puede extraer de poner a disposición de los consumidores, de los usuarios del transporte, pues todas las opciones que tienen a su disposición, porque si no la tendencia o digamos el primer impulso será seguir como siempre, haciendo como siempre, es decir, coger el coche pues, para ir a cualquier sitio, esté a la distancia que esté, salvo cuando uno se va muy lejos, que coge el avión. De modo que existiendo esos beneficios sociales importantes que se pueden extraer de poner estas herramientas a disposición del público, pues si no está ocurriendo, pues puede ser que haya algún problema que la regulación pueda abordar de una forma efectiva. Es lo que está intentando hacer la Comisión Europea, que tiene entre manos una propuesta que tengo entendido que va a ser bastante ambiciosa para resolver pues, multitud de cuestiones que pueden necesitar eventualmente de una regulación, por ejemplo, el acceso a los datos, ya lo hemos comentado. No se trata solamente de acceder a los datos estáticos sobre qué avión está disponible en qué horario o qué tren o qué autobús en qué parada, sino se trata también de dar acceso a datos dinámicos y de incidencias en los transportes y esa es una cuestión más delicada. Es una cuestión todavía más delicada la de darse acceso a los servicios de comercialización, a las plataformas de comercialización de cada operador. Porque si a lo que aspiramos es al Mobility as a Service, donde el usuario pueda comprar en un solo clic, pues el trayecto completo, digamos, ¿no? Desde que salgo en taxi de mi casa hasta que llego a la estación de tren, hasta que llego a la estación, el otro medio de transporte que cojo en la estación de destino, que puede ser un autobús o un car sharing, o un taxi o una bicicleta, si aspiramos a eso, pues la cantidad de interconexiones que tiene que haber ahí para que el usuario pueda tener su billete único, pues son múltiples. También está la cuestión muy delicada de qué ocurre cuando un usuario tiene su billete sacado en una plataforma única y pierde una conexión. Ahí se tiene que garantizar de alguna manera la continuidad del viaje del usuario y ahí entramos ya en la cuestión de, pues si he perdido mi conexión en Madrid para ir a Bilbao y mi tren era de WeGo, pues ¿puedo coger el siguiente que es de Irio o el siguiente que es un Hablo de Renfe? ¿O me tengo que esperar hasta que salga el siguiente de Irio, de WeGo, que era el inicial? Todas esas son cuestiones complicadas que se complican todavía más si el propietario de la plataforma es un operador de transporte. Porque ahí también entra la cuestión de que tengo que revelar secretos comerciales y demás, ¿no? En todo caso, las plataformas
sean de quien sean, tienen que ser neutrales y tienen que ofrecer al usuario todas las oportunidades para que elija, de conformidad con sus preferencias, lo más barato, lo que tarde menos tiempo, lo que sea más verde porque tiene más huella de carbono, lo que sea, pero a lo mejor la plataforma del operador X pues, tiene que mostrar los resultados de una manera objetiva sin priorizar necesariamente sus propios medios de transporte, lo cual pues, tiene su complicación, puede dar lugar a conflictos y ahí es donde, pues, una vez que la regulación esté lista, pues, entendemos que la Comisión confiará en autoridades independientes dentro de cada ámbito nacional pues, para hacer todas estas labores de supervisión y de resolución de conflictos y bueno, pues, nosotros entendemos que en España posiblemente la autoridad mejor posicionada sea la CNMC, no solamente porque ya digamos que es el supervisor de temas de transporte ferroviario y de tarifas aeroportuarias, sino también porque es un regulador independiente, ¿no? Que no tiene ninguna vinculación con los operadores, tampoco nos debemos al gobierno de turno. Nosotros orgánicamente estamos digamos que dependemos del Ministerio de Economía, pero somos autoridad independiente. Y todo esto, sí me gustaría una reflexión de cada uno de vosotros desde vuestro ámbito. ¿Cómo podemos aterrizarlo, la gente que nos está viendo ahora, cuando pensáis en esas regulaciones, en esos desarrollos, cómo va a ser diferente respecto a lo que tenemos ahora para el usuario? Es decir, ¿en qué se va a beneficiar el usuario de todo esto? ¿Cómo, cuando todo esto esté desarrollado, regulación, todo el entramado digital que se puede poner, que se puede levantar, eso al final al usuario, ¿en qué le va a beneficiar? ¿Cómo le explicamos a alguien que está fuera del sector y que le diga, mira, cuando cojas el tren y todo esto funcione, podrás hacer esto, esto y esto? ¿Te parece? Empezamos por ti, Guillermo. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Yo, y un poco también en línea con lo que se ha ido comentando y la mención inicial de María José Rayo a este reglamento europeo MDMS, servicios digitales de movilidad multimodal, que creemos que va precisamente a tener un impacto en lo que me comentas, en impulsar el sector. Si me permites, por contextualizar, nosotros vemos que el proceso de liberalización ferroviaria, que en España, bueno, los operadores, hay algunas cosas seguro que se pueden mejorar, pero creo que ha sido un éxito. Y los datos pues parece que lo reflejan bastante. Nosotros vemos que es como un proceso, no sé si decirlo de esta manera, pero de un proceso no acabado o que todavía está en marcha y que se tienen que abordar algunas cuestiones. Y ahí es donde llego a la parte de la distribución. La distribución independiente de tickets, los distribuidores independientes, plataformas digitales como Trainline, en mi caso a quien represento. Creo que hay un ejemplo que ilustra esto bien y es procesos de liberalización anteriores en el sector, pues hablamos del sector de telecomunicaciones o el sector de la energía, donde hubo una liberalización también efectiva de la parte de la distribución y los usuarios, yendo directo a tu pregunta, se benefician de pues, un gran número de distribuidores independientes con una serie de ofertas, con una serie de servicios mejorados y una mayor oferta donde pueden elegir. Nosotros creemos que hay que avanzar en esta parte. Creo que se ha hecho bastante bien hasta ahora. Creo que podemos mejorar y avanzar en este ámbito para al final darle un buen servicio al usuario, que es lo que se trata, para que vuelva a coger el tren. Si lo hace con Trainline, pues mejor todavía, pero que coja el tren. En este sentido, nosotros vemos dos áreas principales. Una se ha comentado, son los datos en tiempo real, y vuelvo a hacer referencia directa a tu pregunta, la importancia de tener un acceso a datos en tiempo real en un marco de igualdad entre los verticalmente integrados, canales de venta, verticalmente integrados con operadores y los independientes, en el que se tenga acceso. ¿Esto para qué? Esto es importantísimo. Para que un usuario en su app sepa en qué andén está su tren, por ejemplo. Para que si hay algún problema, hay un retraso, hay una cancelación, hay una pérdida, comentabas de qué hago con el próximo tren, que se pueda buscar soluciones. Luego, por supuesto, comentabas la parte de la continuación, es un tema al que esperemos que se llegue a un acuerdo para que al final volvamos a lo mismo, a que tenga un
un buen servicio al usuario y opte por este medio de transporte sostenible. Y luego el otro ámbito, ya hablábamos y mencionaba Juanjo, la parte de la remuneración, establecer un marco que garantice unos sistemas de remuneración, digamos, viables, que hagan sostenible todo el ecosistema en base pues, a una serie de inversiones, una serie de parámetros que precisamente además en el sector de la telecomunicación hay algunos ejemplos de cómo establecer y cómo justificar este tipo de aspectos desde el punto de vista de la competencia, teniendo aquí una experta en competencia, tampoco me atrevo mucho, pero esto es así. Y con esto termino la oportunidad que tiene España de liderar este debate. Han comentado ya los compañeros varias veces, viene un reglamento de la Comisión Europea que precisamente va a incentivar el uso ferroviario en la Unión, incentivar viajes intracomunitarios a diferentes países y hacer esto a través de incentivar o potenciar plataformas como Trainline, insisto, como otras, para incentivar la movilidad sostenible. España tiene una gran oportunidad porque, comentaba la secretaria general, se presentará el 21 de junio, antes del verano en cualquier caso. La presidencia española coincidirá con el desarrollo legislativo y España tiene esta oportunidad de liderar un debate que al final es un debate sobre dos ejes representativos de los últimos años, desde luego en España. Es la transición ecológica, la sostenibilidad y la digitalización como herramienta para impulsar esta transición ecológica. Así que, desde luego, fantástico que la secretaria general y que el Gobierno lo tenga en mente porque será un dossier legislativo muy importante en Europa. Pues, si quieres, continúo. Bueno, perfecto. Suscribiendo lo que ha dicho Guillermo, y la parte última me parece muy importante, creo que España tiene una oportunidad y si no lo ocupa España la van a ocupar otros países, ¿no? Entonces ahí está y también está en los que estamos aquí. Efectos en el consumidor, que era la pregunta, ¿no? Pues efecto número 1, cuando ahora si yo ahora quiero reservar, quiero tener diferentes ofertas multimodales, no sé dónde me tengo que ir, me gustaría tener tropecientas oportunidades de poder hacerlo. Aquí, en mi ordenador, a través de Trainline, a través de, no quiero dar más marcas, ¿no? Tenemos miles de agentes de viaje, miles de operadores. Hoy en día eso no es posible. Simplemente porque no conectamos digitalmente eso, que sería algo muy sencillo de hacer. Efecto número 2, si eso sucede, los precios bajarían. Y se está viendo con el ferroviario. Pero si vamos a combinar todo eso, generamos más competencia. Con lo cual ya mi bolsillo como consumidor o como viajero me incentivaría, como decían antes los compañeros de operadores de ferroviarios, a viajar más, ¿no? A viajar más dentro del territorio, con lo cual nos vamos el discurso de la España vaciada, decir, oye, yo me puedo empezar a mover y en vez de dejar el coche, puedo coger el tren con el bus, puedo coger un avión y un tren, pero quiero tener esa elección de poder hacerlo. Y cuando me voy fuera, lo mismo. Y cuando vienen los turistas voy a dar un ejemplo. Nosotros el otro día tuvimos una convención donde trajimos Amadeus, pues 1000 ejecutivos a Sevilla, de todo el mundo. Y la pregunta es, ¿qué hicieron antes, durante y después, ¿no? Durante trabajamos, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Pero antes algunos estuvieron en Barcelona, se conectaron con tal. Y yo me pregunto siempre en estos casos, oye, ¿cómo se planificó y cómo tomaron ventaja, bueno, todos los actores de esto? Porque esto es uno de los 100.000 eventos que se celebran al año y esto estoy hablando de turismo de congresos. Fijaros el turista, los 80 millones que entran, quién sabe de todos los que estamos aquí, a dónde van y cómo se le puede ofrecer eso. Eso pasa por traer esa visibilidad digital que es factible. No estoy contando nada que no se pueda hacer ya, solo que volvemos a la regulación y volvemos a la colaboración. Efecto número 3. Empezamos a viajar y se produce una disrupción, creo que lo mencionaba Patricia. A día de hoy, por la falta de conectar todos esos datos, perdemos oportunidades. Los operadores de servicio para ofrecer, la tecnología existe, nosotros la comercializamos y la comercializa mucha gente, posibilidades de reacomodarte o en otro modo de transporte o en el mismo modo de transporte con otro proveedor o etcétera, ¿no? Entonces, fijaros, y no voy a seguir, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros estamos incluso dentro del metaverso trabajando ya en una oferta multimodal donde queremos traer en la fase de inspiración, a través de que lo muestre un agente de viajes o que lo muestre un operador, el decir, miren, esto es cómo se podría viajar multimodalmente. Entonces, efectos concretos, yo creo que esos 4 ejemplos lo... Muchas gracias, Juanjo. Que lo explique de otra forma, ¿no? Una cosa un poco académica. Y es que para los usuarios, y
la teoría de transporte, 1 más 1 no suma 2, suma mucho más. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir? Si uno piensa, por ejemplo, en una red de metro, una línea de metro es muy interesante, pero si en vez de una hay 2 y puedes hacer transbordo, 1 más 1 no es 2, es mucho más que 2, es más interesante. Si tienes 14 líneas de metro con los transbordos, eso es mucho más que 1 más 1, 14. Ahí tienes el pleno valor de tener una red. ¿Qué está pasando en el ferrocarril? Entonces, el tener esos sistemas integrados, esas redes, crea mucho valor para el usuario. Pero si lo pensamos en ferrocarril, estamos yendo un poquito para atrás, porque partíamos de un sistema integrado con la red, infraestructura, DIF, Renfe, y estamos fragmentando. Hemos separado a DIF de los operadores. En vez de tener 1, tenemos 3. Hemos fragmentado mucho. Y hay problemas eso. Ya, pues, si pierdes un tren, ya no puedes pasar al siguiente. La tecnología te permite reintegrar y coordinar este sistema que hemos fragmentado. Pero no solo del sistema de ferrocarril. Es que hasta ahora todo ha sido, una cosa es el metro, otra es el ferrocarril, otras las redes aéreas, y todas estaban completamente desconectadas. Y nosotros como usuarios tenemos que ir un poquito como en la vuelta al mundo en 80 días en el siglo XIX, buscándonos la vida, al final acabaremos montados en el elefante, ¿no? Pero nadie nos ayuda a pasar de un medio a otro. Eso es lo que permite la tecnología. 1 más 1 es mucho más que 2, pero es que si encima lo que haces es crear una superred que integre por vez primera todas las redes de transporte que existen, para el usuario no es 1 más 1, no es metro más Wigo más Renfe. El resultado es mucho mayor en términos de beneficio, ¿no? Y por primera vez la tecnología nos ofrece la posibilidad de que esto se convierta en una realidad. Y Patricia, para llegar a eso, ¿creéis que vais a tener mucho trabajo? Es decir, va a haber que resolver... quiero decir, ¿va a ser una fuente de conflictividad? Bueno, lo será más o menos dependiendo de la calidad de la regulación. Y luego también dependiendo de la estructura, de cómo se vaya estructurando ese mercado pues en el caso que a nosotros nos competirá posiblemente pues en España, ¿no? Yo quería hacer referencia a una cosita que se ha comentado mucho en la primera mesa redonda y aquí todavía no hemos tocado mucho, y es o sea, el interés de fomentar el ferrocarril no es porque sí, no es porque nos guste más el tren que el avión, es porque estamos colectivamente comprometidos con reducir nuestro impacto en el medio ambiente, ¿no? Y de hecho este reglamento de la Comisión va unido a la consecución de los objetivos muy ambiciosos que nos hemos planteado a nivel de la Unión Europea de hacer de la movilidad reducir el impacto de la movilidad, que es uno de los grandes sectores contaminantes en el medio ambiente, ¿no? Y ahí entra también la cuestión dentro de todas estas alternativas que se podrán poner a disposición del usuario, seguramente la Comisión, en su propuesta legislativa, que luego tendrá que decir que si nos iba a dar mucho trabajo, pues bueno, pues eso es un proceso relativamente complicado, porque primero hay una propuesta de la Comisión, luego se tiene que acordar una propuesta que puede ser igual o diverger de la Comisión en el seno del Consejo, y ahí es donde la presidencia española, pues de momento ser el presidente, pues te permite manejar un poco los debates y demás, y ahí es donde podemos, digamos, o puede nuestro ministerio, ¿no? Que es el Ministerio de Transporte, que es nuestro representante allí, pero bueno, espero que también nos dejen participar. La verdad que siempre nos preguntan, ¿no? Cuando vienen cuestiones de este tipo relacionadas con el transporte. Y luego eso tiene que ir al Parlamento, ¿no? Y a los trílogos que se llaman, que es una especie de negociación a 3 y demás. O sea que a esto le queda un poquito de recorrido, pero es verdad que la Comisión quiere ir muy rápido. Y una vez que eso esté en marcha, como decía antes, yo creo que la Comisión va a insistir mucho en su propuesta en que se ofrezca al usuario también la opción menos contaminante, ¿no? Y ahí es donde el ferrocarril seguramente ganará protagonismo. Y de hecho, yo diría que el ferrocarril es el modo que se puede ver más impulsado por este tipo de soluciones
digitales, ¿no? Soluciones tecnológicas, porque el ferrocarril está muy necesitado de ese complemento que precisa para poder completar el viaje de puerta a puerta. Y ahí es donde el usuario puede encontrar soluciones que a lo mejor no se le habrían ocurrido. Por ejemplo, me voy de vacaciones, a lo mejor me voy un día a Valencia para volver en el mismo día porque tengo que ir a una reunión y no me planteo ir en el coche, me voy en el tren de alta velocidad, fenomenal. Pero si me planteo irme una semana con mi familia porque vamos a ir a la playa, nos vamos a mover y demás, pues a lo mejor el tren en principio no me soluciona porque yo necesito un medio de transporte en Valencia. Bueno, pues si la misma plataforma me encuentra una solución barata para alquilar un coche o cualquier otra solución que pueda haber de movilidad, pues a lo mejor sí me planteo ir en tren. Y de ahí que yo soy de la opinión que el modo ferroviario va a ser el mejor impulsado o el más impulsado por estas soluciones. Y ya sabemos que el ferrocarril, además, es el modo de transporte más sostenible de lejos, siempre y cuando los trenes vayan razonablemente llenos, claro, y que además es el más rápido en un rango de distancias bastante amplio, entre los 150-200 kilómetros hasta 800. El ferrocarril es muy competitivo. Es quizás, y era esta la siguiente parte que quería tocar, precisamente la sostenibilidad, lo que le puede dar el paso definitivo al tren respecto a otras modalidades o, digamos, la consolidación, quizás pueda venir por ahí, ¿no? Precisamente porque se van a tener que hacer unas regulaciones de incentivos, desincentivos, que lo que van a propiciar es que al final optemos por el tren y no por otros medios. Y desde luego la regulación de la Comisión va a hacer todo lo posible, puesto que no es que tenga un objetivo genérico de reverdecer, digamos, la movilidad, es que tiene objetivos concretos de cambio modal y de aumentar la cuota modal del ferrocarril en un X% hasta el 2030 y en un Y% hasta el 50%. Tengo por aquí el dato, lo puedo buscar si os interesa, ¿no? Pero vamos, que son objetivos muy concretos y esta es una de las herramientas con las que pretende la Comisión dar un impulso definitivo al modo ferroviario. No sé si queréis hacer algún comentario a este respecto. Sí. Muy rápido, creo que se ha mencionado, en el estudio que nosotros hacemos, de alguna manera se desarrolla un pequeño modelo que trata de responder no solo al tema de sostenibilidad, decir, oye, ¿cuál es la configuración de los factores que hacen que esto empiece a cobrar importancia, ¿no? Y ahí ha salido. Para nosotros es un tema de precio, es un tema de conveniencia, ¿eh? Eso va a traer más demanda. En el momento en que haya demanda empezaremos a impactar positivamente, ¿no? Y si es cierto que traer información o datos como el impacto de emisiones, nosotros ya lo estamos haciendo desde hace tiempo en la parte aérea, empieza a generar, ¿no? Pero es un cambio muy lento. Nosotros el otro día estábamos con gente, con algunos de nuestros clientes nórdicos, que se supone que van algunos pasos más avanzados en todo este tema, y todavía nos decían que el cambio cultural, incluso en esos países, eso va a llevar tiempo, ¿no? Y muchas veces no menospreciemos, bueno, pues el factor precio y conveniencia, que es lo que nos hace que, como creo que se decía antes, empezar a decir, oye, yo dejo el coche en casa, como has mencionado tú, Patricia. Y luego, creo que otra cosa que también tenemos que entender muy bien es los nuevos hábitos y qué tipo de necesidades tienen los viajeros. Nosotros también, ahora hace poco hemos sacado un estudio, a raíz de COVID han cambiado muchas cosas y también la percepción de la sostenibilidad, la sensibilidad por la sostenibilidad. Ahí hay que entender también que tenemos nuevas tribus, nosotros llamamos tribus, ¿no? Y a partir de ahí, si somos capaces todos, los operadores, los intermediarios, de poder responder a esas necesidades, vamos a poder conseguir. O sea, el impacto no va a venir si no es por un aumento de demanda y un shift relativamente importante del coche al ferrocarril o del aéreo al ferrocarril. Es ser sensibles a lo que vemos que es una tendencia de sensibilidad por el cambio climático que quizás no es fácil de ver en unas generaciones
que están tomando decisiones a nivel empresarial, pero que si no se tienen en cuenta se puede perder el tren, nunca mejor dicho, ¿no? Pero ahí de nuevo nosotros damos la voz, o sea, la verdad está en el consumidor, en cada uno de nosotros, en el viajero. O sea, no porque lo diga Amadeus o Florencia o Trainline o quien sea o Renfe, va a ser verdad o no, ¿no? Por eso ahí la reflexión un poco a raíz de esto es decir, bueno, primero, que está cambiando, segundo, hay que ver el ritmo de cambio, y ahí es donde yo os traía un poco decir, en algunos países donde pensamos que el cambio es lento, ¿no? Pero a partir de ahí hay mucho, es muy poliédrico, ¿no? Hay que entender muy bien que una segmentación a la tradicional, vacacional corporativo, ya no existe. Aquí ya hay el vacacional corporativo que se ha juntado, la familia de 3, el inmigrante, y ahí es donde yo creo que podemos, en ese análisis, el impactarlo de manera efectiva. Perdona, Juanjo, que te cortaba. Sí, a mí me gustaría conectar esto con el debate regulatorio que hay en el reglamento, ¿no? Entonces decíamos, porque además esto todo es muy nuevo, está en construcción, y es, por ejemplo, ¿cómo incorporas eso en forma de obligación a las plataformas que están proporcionando esa información a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, hacías una referencia antes a un principio de neutralidad, que de alguna forma está ya en la legislación del sector aéreo. Nosotros, tú lo conoces bien, somos ejemplo de neutralidad en ese sentido. Exacto. Y entonces se empieza un debate. Bueno, neutralidad, vale, la plataforma tiene que ser neutral. ¿Pero qué significa ser neutral? ¿Neutral significa dar neutralmente los mejores precios? Pero es que, claro, también el usuario quiere saber el impacto medioambiental. Entonces tienes otro criterio. Y entonces, si tienes dos criterios, ¿cómo eres neutral? Dando 4 informaciones diferentes en paralelo y que el usuario elija, a mí dame la información por precio, o neutralidad es lo que diga la comisión en el reglamento. No, neutralidad es por precio, neutralidad es por... Ahí hay un debate, pero si pensamos incluso más allá, por ejemplo, ¿qué tipo de obligación queremos poner a estas plataformas de transporte? Google tiene obligación de neutralidad cuando ofrece sus búsquedas, o todas las grandes plataformas, en toda la regulación que acabamos de sacar, que acaba de sacar la Unión Europea, ahora el reglamento de mercados, de servicios digitales, no hay una obligación muy estricta como definida así, de neutralidad. Hay una obligación de no discriminación, de no autopreferenciarse. Es un debate muy complejo y con muchos ángulos y muy nuevo que no sabemos exactamente. Entonces, neutralidad suena bien, pero ¿qué significa realmente? Eso es lo que se está discutiendo, eso es lo que tiene que reflejarse en el... Perdón. No, muy rápido. Sabemos que, bueno, con Juanjo y con muchos de vosotros. A ver, yo creo que aquí el término que ya ha fraguado, ¿no? Y yo, decidme si coincide, es decir, aquí hay el tema del famoso FRAN, ¿no? Fair, Reasonable, Non-Discriminatory. O sea, que sea justo, que sea razonable y que sea no discriminatorio. Primer principio que yo creo que todos abrazamos. Y en eso las plataformas, yo hablo de nosotros no somos una plataforma, nosotros somos un proveedor de tecnología, suscribimos y somos el ejemplo porque estamos regulados por ello. Segundo tema que me parece importante, yo creo que eso tiene que venir acompañado de una reciprocidad. Es decir, si ponemos la no discriminación en un lado, tiene que haber no discriminación en el otro a la hora de acceder a los datos bajo determinados temas comerciales, ¿no? Y luego yo creo que ya hay discusiones más técnicas, ¿no? Pero me parece importante, porque yo creo que ahí sí ha habido una evolución en el discurso regulatorio, bueno, en la manera en que se está fraguando esta nueva regulación hacia ese término. ¿Qué significa eso y cómo lo bajamos a nivel contratos y cómo hacemos que no todas las plataformas son iguales? No vamos a entrar a dar nombres aquí. Yo creo que hay que distinguir algunas que tienen unas características y unas capacidades de otras, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es importante, pero simplemente quería introducir la noción de no discriminación, de transparencia, ¿vale? Que es yo creo la evolución de la neutralidad, y la segunda, la reciprocidad. Es decir, en la medida en que una plataforma es no discriminatoria, deberíamos exigir que el que provee los datos no discrimine, ¿vale? Perdón. Al final es que me van surgiendo como reflexiones o reacciones a cada cosa que comentan los compañeros y la compañera, que desde luego es muy interesante. No simplemente, y me parece además un debate muy interesante, Juanjo, el aspecto de la neutralidad. La forma, y además lo comentaba en mi intervención anterior, la forma en la que nosotros abordamos ofrecemos con la misma nivel de visibilidad todos los resultados de todos los operadores que entran dentro de nuestros servicios. Solo resaltamos el trayecto más barato y el trayecto más rápido, que
normalmente no es el más barato, pero bueno, es lo único que se resalta. Lo demás va todo por estricto orden de salida dentro de los parámetros que haya puesto, por supuesto, la persona que está buscando, entre las 9 y las 10 de la mañana, lo que sea, pero con una neutralidad y una visibilidad estrictamente la misma para todos los operadores en el ámbito ferroviario y en el del autobús, que también está en nuestra plataforma, por el orden de salida dentro de los parámetros y, como digo, no visibilizando más a nadie. Al final, si hay que añadir un parámetro adicional, y esto de coste medioambiental, digamos, pues bueno, se podrá valorar, ¿no? Pero hasta al final que el usuario tenga la información para tomar la decisión informada que más le satisfaga sus necesidades en ese momento, si es posible, en las mejores condiciones que se pueda acceder, y vuelvo a lo mismo, con el objetivo final de que haya una buena experiencia de usuario desde el proceso de booking hasta el proceso de llegada a destino, para que al final, y esto era un poco las reacciones que me iban surgiendo de los incentivos, desincentivos que hablamos, creo que es importante establecer un marco regulatorio, que haya unos incentivos, unos desincentivos, lo hablaba en mi intervención anterior, pero al final el usuario tiene que querer y tiene que ser conveniente, tiene que ser un precio correcto, tiene que satisfacer la necesidad. Si no comentabas antes, si voy una semana, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿No? Pues al final, efectivamente, estos temas, pues yo creo que que el usuario tenga una buena experiencia en este tipo de transporte, al final es la clave, multimodal me refiero, es la clave para generar estas dinámicas y estas reducciones o esta movilidad sostenible que hablábamos. Pues nos hemos pasado ya de hora, la verdad que es muy interesante todo lo que contáis y realmente uno tiene cierta ilusión, ¿no?, por ver cómo se va a aterrizar todo esto y que podamos disfrutarlo cuanto antes, que ya lo estamos haciendo y que ya estamos pues moviéndonos al final de otra manera que yo creo que es mejor, más sostenible y sobre todo que el usuario tiene la sensación de hacerlo de una manera óptima para él. Así que Patricia, Juanjo, Juan Jesús y Guillermo, muchísimas gracias a los cuatro. A nuestra audiencia sí que decirle que no terminamos aquí, que tenemos un una clausura que va a llevar a cabo Champa Maés, que es la presidenta de Trainline, así que les dejamos con ella, que ahora nos puede hacer unas reflexiones sobre todo lo que hemos ido tratando durante esta tarde, en la que hemos querido arrojar desde el Confidencial pues luz, un poquito más de luz a un debate que está candente, tanto desde el punto de vista regulatorio como de la opinión pública, como también lo hemos visto por parte del usuario, que va a ser unos cambios muy importantes para los próximos años, y para todo ello le damos paso a Champa Maés, que podemos escuchar. Thank you, Champa. Thank you very much. I'm going to make my remarks in English because my Spanish is nowhere near good enough, so please bear with me. But I hope it doesn't detract from what a privilege it has been to be here today to listen to the Secretary General, our panelists, all ably moderated by Juan Cruz. Many of our speakers here are the pioneers in an exciting phase in the Spanish rail sector. As we heard today, the Spanish railway industry is transformed with liberalization, with more choice and services for passengers. This big step for Spain is an even more significant step for European ambitions of doubling high-speed rail capacity by 2030 and tripling capacity by 2050. We already see the early positive effects of rail liberalization in Spain, and we heard about this today: lower prices and therefore increased passenger traffic. We again heard about the Italian example of liberalization, the three benefits that are possible: more capacity, value in prices, better services, which resulted in rail taking 75% share from other modes of transport between main Italian cities. But Spain is even more ambitious, with 4 brands operating between Madrid and Barcelona.
Passenger numbers have already doubled in the Madrid-Valencia corridor, according to the CNMC report in the last quarter of 2022. And this is thanks to the entry of IRIO and Ouigo España. 1 million passengers use this service, 100% increase compared to last quarter of 2021. What an accomplishment for Spain and the Spanish rail industry. But that's not all. Next week, Ouigo España will start selling tickets for Madrid-Alicante and IRIO for Madrid-Sevilla, and Renfe will launch cross-border routes to Marseille and Lyon by the summer. More choice, more services for consumers. But as impressive as this progress is, we must remind ourselves of the ultimate goal, which I think was spoken about in the regulatory section as well. And this is about making it possible for people to travel across Spain and across Europe in a sustainable way. This matters not just to the passengers of today, but to future generations. If Europe is to reach its net zero ambitions, the modal shift to sustainable forms of transport is essential, and rail is integral to this. So as services and capacity increases and choice improves, we also need to work to change the habits of travelers who today choose air or the car. Travelers do not make travel decisions on their mode of transport at stations. Therefore, rail retailing needs to adopt the practices of retailing in air, hotels, and other categories of travel, so rail choices are made available to travelers where they want it. That means embracing digital channels and liberalizing rail distribution with a level playing field, fair remuneration, and parity access to data, so a dynamic and thriving independent retailing sector can operate. Now at Trainline, we are proud to play our part as an independent retailer of rail in enabling the success of rail liberalization and attracting more passengers to rail. Over the past 2 years, we've supported Trenitalia with their French market entry in the Paris-Lyon-Milan route, and we are proud to partner with Ouigo España and IRIO in their market expansion, and we very much look forward to partnering with Renfe on their cross-border route launch. Particularly with the attractiveness of Spain as an inbound travel destination, we will be investing heavily to educate and inspire international tourists and business travelers to Spain to use the excellent high-speed rail service network when they are here. There is much work to do for all of us, but a lot has been achieved already. I'm reminded of the words of Neil Armstrong. This significant step for Spain is indeed a giant leap for Europe and our greener future. Thank you so much to all our speakers, and thank you to El Confidencial for organizing this event. Thank you. Thank you, Champa. Pues con las palabras de la presidenta de Trainline, despedimos este foro, no sin antes dar las gracias a las instituciones y a las empresas y diferentes participantes que han estado, también, como no, a los espectadores que nos han seguido, también comentarles que podrán seguir en diferido, compartir con otras personas este foro en el que hemos tratado de poner un poco de luz sobre la liberalización del sector ferroviario y cómo los trenes cada vez van a ser parte más de nuestra vida, así como los diferentes modos de movilidad y una nueva movilidad. Muchas gracias a todos y os esperamos en el próximo evento aquí en las páginas del Confidencial. Muchas gracias y hasta la próxima.